Es Blanca Lazo y esta noche pues el Señor me ha llamado para compartir un tema muy especial. Hoy les voy a hablar del sacramento de la confesión o reconciliación, que es un sacramento muy importante para todo ser humano, para todo católico. Entonces, mis queridos hermanos, pues este sacramento es un regalo de amor y misericordia de Dios. Es también un paso de la muerte a la vida. También se puede decir que es un remedio para nuestra alma, porque nos libera del pecado y nos da vida. Es también un sacramento mediante el cual Dios borra nuestros pecados para que gocemos nuevamente de su gracia. Para comprender mejor este sacramento, mis queridos hermanos, para comprender la necesidad de la confesión es preciso primero tomar conciencia de la realidad del pecado, porque todos pecamos, todos estamos dispuestos, nadie somos libres de pecado. Entonces pecamos, mis queridos hermanos, de pensamiento, palabras, obras, de pensamiento, mis queridos hermanos. Hay cuantas cosas que en nuestra mente, ¿no? Se va uno en el pensamiento pensando. Muchas veces pensamos mal, ¿no? De los demás, juzgamos en nuestro interior. O quizá alguna persona nos cae mal, también pensamos, ¿no? Pero luego en palabras, ese pensamiento mismo que hubo en nosotros, ¿no? Eso se puede convertir también en palabras. Ya muchas veces ya podemos abrir nuestra boca ya para juzgar, para criticar. Entonces todo ya viene en un paso, decir, empezó en la mente, luego decimos y luego hacemos también, ¿no? Muchas cosas ya obramos mal. Quizá ofendemos a los demás, criticamos. Entonces todo eso, hay que reconocer el pecado que hay en nosotros. Porque si permanecemos en el pecado, estamos espiritualmente enfermos. Debemos acudir al médico de nuestra alma. ¿Y cuál es el médico de nuestra alma? Es Jesús. Debemos buscar la sanación, porque al permanecer en el pecado estamos enfermos. Debemos por eso reconocer que estamos enfermos para ir al médico de nuestras almas, que es Jesús. Porque así como cuando estamos enfermos en nuestro cuerpo, ¿a dónde asistimos o qué hacemos? Buscamos al médico o buscamos cualquier cosa nosotros mismos hacer para recuperarnos, para sanarnos. Pero eso es inmediatamente cuando nos sentimos mal, buscamos ya a un médico, buscamos a alguien que nos ayude. Pero muchas veces con el pecado no lo hacemos así. Muchas veces lo dejamos pasar y no nos preocupamos tanto. Entonces deberíamos, así como nos preocupamos del cuerpo cuando estamos enfermos, buscamos sanación, asimismo de buscar al Señor para que Él nos sane a través de la confesión.
Entonces, cuando hablamos de la reconciliación, nos referimos a volver a unirnos con Dios y también con la iglesia, porque el pecado no solo hiere nuestra relación personal con Dios, sino también con la comunión con nuestros hermanos en la fe. Para eso vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1440, lo que nos dice. Ahí nos dice: el pecado es ante todo ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la iglesia. Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Pues aquí claramente nos dice, mis queridos hermanos, lo que es el pecado, lo que hace. Es una ofensa a Dios. Entonces, cuando pecamos, nos apartamos de Dios. Perdimos esa comunión que teníamos con Dios. Entonces, por eso es necesario volver a reconciliarnos a través del sacramento. Porque el sacramento nos devuelve la amistad con Dios y nos reintegra nuevamente a una vida en gracia. Porque si permanecemos en el pecado, nos hacemos enemigos de Dios. El pecado nos aleja de Dios y perdimos esa comunión con Dios. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, no podemos permanecer así tanto tiempo en el pecado. Para eso está el sacramento, para volver después de fallarlo, para volver a tener esa comunión con Dios de nuevo, porque, es imposible, como les dije, no pecar, porque dice que un santo pecaba muchas veces al día. Entonces, cuánto más nosotros que estamos en este camino, estamos empezando, tenemos luchas, tenemos debilidades, pero ahí está el Señor dándonos ese sacramento para devolvernos la vida, ¿no? Porque si permanecemos en el pecado, estamos nosotros mismos construyendo, un camino hacia dónde voy, a la muerte, porque dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros mismos, si permanecemos allí, estamos haciendo ese camino allá. Entonces, ¿de dónde viene esta práctica y por qué la iglesia tiene autoridad de perdonar pecados en nombre de Cristo? Para eso vamos a leer el San Juan 20, 21 al 23. Sí, San Juan 20, 21 al 23. Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Pues aquí, mis queridos hermanos, con estas palabras
el Señor les dio a los apóstoles la misión de continuar con su obra de misericordia por todo el mundo. Ahí es cuando Jesús instituyó el sacramento del perdón de los pecados, dando la autoridad a la iglesia, que empezaba con el apóstol Pedro, y así sucesivamente a través de la iglesia el sacramento sigue activo, porque el Señor que conocía el Señor que conocía al ser humano, Él sabía que íbamos a fallarle. Por eso el Señor instituyó ese sacramento, como le digo, después que le dio a Pedro esa autoridad en la iglesia, y Pedro pues hace activo, ¿no?, ese sacramento, y ahora pues los tienen los sacerdotes. Entonces les dejó también la autoridad a los apóstoles después de su resurrección, porque Él quería que el sacramento continuara. Él no quiere que el pecador muera, sino que se convierta y viva. Por eso es esa misericordia tan grande, el sacramento del perdón de los pecados, para tener vida. Después que caímos, tenemos una oportunidad para salir de ello y volver a la vida. Ahora, mis queridos hermanos, ¿por qué debemos confesarnos y para qué nos sirve? Porque después de haberlo fallado, de haberlo ofendido, perdimos la comunión con Dios y sentimos esa culpa, ese vacío interior, esa falta de paz en nuestra alma, en nuestro corazón. Nos hace reflexionar y sentimos ese deseo de reencontrarnos nuevamente con Dios. Es un deseo que sale de nuestro corazón, de acercarnos a Dios con humildad, porque sabemos que Él nos perdonará. Él borra nuestros pecados para que gocemos nuevamente de su gracia. Ese perdón me fortalece mi relación con Dios, me devuelve la paz interior, nos levanta. Ese perdón nos limpia, nos renueva, nos da gracias especiales para combatir el pecado. También nos da fuerza para rechazar las tentaciones, y así podemos vivir en santidad. ¿Y qué pasa si no nos confesamos? Si no nos confesamos, mis queridos hermanos, estamos despreciando la gracia de Dios, porque al confesarnos recibimos ese perdón y esa fuerza que Él nos da espiritualmente. Porque si no nos confesamos, pues estamos llenos de pecado, no tenemos esa fuerza de Dios, caemos en uno y en otro pecado. Entonces, quedamos pues fuera de la comunión con Dios. Nos quedamos apartados de gozar la vida eterna con Dios. También pues si permanecemos en el pecado, pues no podemos acercarnos a comulgar. Estamos perdiendo de poder recibir a nuestro Señor Jesucristo.
Por eso la confesión es un paso para poder recibir la comunión, para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario cuando estamos en pecado, pues hacer ese acto, confesarnos y así poder estar en comunión con Dios y poder recibirlo. ¿Por qué debo acercarme a un sacerdote para confesarme? ¿O podré confesarme directamente con Dios? No, mis queridos hermanos, es necesario acercarnos al sacerdote. Nos dice vamos a leer en San Mateo 16, 18. En San Mateo 16, 18 nos dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues aquí, mis queridos hermanos, con estas palabras, Cristo le da la autoridad a San Pedro y edifica su iglesia. Y le da poder para atar o desatar los pecados. Y a través de la iglesia, ese ministerio ha sido dado a los sacerdotes. Por eso debemos acercarnos a los sacerdotes que representan a Cristo, y así podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Ese sacramento es instituido por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ese sacramento es real, verdadero, y de no tener dudas de acercarnos a ellos para confesarnos. Porque como hacen los hermanos de otras religiones, ¿no? Ellos dicen que yo me confieso directamente con Dios, yo no necesito ir a un sacerdote. Yo me encierro en mi cuarto, hago la oración y le pido perdón a Dios. Pero aquí ciertamente el Señor Jesús les dejó esa autoridad para que en el mundo haya ese sacramento de la reconciliación, del perdón de los pecados. Por eso pues siempre debemos recurrir a los sacerdotes, que ellos representan a Cristo. En ese momento, como le digo, cuando vamos a Él, es Cristo mismo que nos escucha, es Cristo mismo que nos ve, pero el sacerdote es lo que ahí actúa. Si nosotros cuando vamos a decir para consejo, ¿no? Entonces, cuando vamos al sacerdote, pues él nos entiende, nos aconseja, nos dice. Pero yo digo, cuando yo lo hago directamente con Dios, entonces yo no puedo decirle ni recibir eso, ¿no? Lo que el sacerdote me da ahí. Por eso, pues, es importante acercarnos a ellos, y porque es nuestro Señor Jesucristo mismo que lo dejó para que lo hiciéramos. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo debemos prepararnos para confesarnos? Para ir al sacramento de la confesión,
debemos prepararnos adecuadamente. Debemos estar en oración, debemos pedir al Espíritu Santo pues que nos recuerde, ¿no? Que nos ayude a hacer un recordatorio de nuestros pecados desde la última vez que nos hemos confesado. Entonces de estar en oración, de pedirle al Padre que nos ayude, ¿no? Porque muchas veces podemos ir nomás así, me voy a confesar, pero no hemos hecho ese examen de conciencia. Entonces luego llegamos al sacerdote, entonces podemos decir no tengo pecado. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ese examen de conciencia. Por eso es necesario pues hacer un examen de conciencia, ¿no? Ahí están los 10 mandamientos, ir meditando cada uno de ellos, en cuál de ellos he fallado. Entonces vamos a ir con estos 5 pasos para hacer una buena confesión. El primero sería un examen de conciencia. Como les estaba diciendo, reflexionar personal, interiormente, reflexionar, ¿no? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi falta? ¿Cuál es mi falla? ¿Qué es lo que debo confesarme? Y el segundo sería arrepentimiento. Tener un arrepentimiento sincero, tener ese dolor de haberlo fallado, de haberlo ofendido. El tercero es, mis queridos hermanos, propósito de enmienda. Tener la intención de no volver a pecar, porque muchos dicen, voy a pecar y después me confieso. Entonces eso, o sea, ahí estamos cometiendo otro pecado más al no tener ese propósito, ¿no? Ese propósito de decir, voy a cambiar, voy a luchar para salir de este pecado. El cuarto, decir los pecados al confesor. Es decir, al confesor, porque el Señor mismo nos está viendo, el Señor mismo nos recibe. O sea, de no tener vergüenza al ir al sacerdote. Humanamente, pues cuando nos acercamos al sacerdote, siempre, bueno, a mí me pasa, digo, me da vergüenza. Pero dice que el mal es astuto. Cuando vamos a pecar, no nos da vergüenza. Pero cuando vamos a confesar, ahí sí nos da vergüenza. Nos da muchas veces nervios. Otra vez, ¿qué me va a decir el sacerdote? Otra vez con lo mismo, digo yo. Hasta ya me conoce, digo. Pero no importa, porque mientras más uno se acerque reconociendo que hemos fallado, nos confesamos, el Señor nos va limpiando cada día. Y así podemos tener fuerza nosotros para ir venciendo las tentaciones. El 5 sería cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia es cumplir la penitencia, lo que el sacerdote nos dice, ¿no? Al final de la confesión, el sacerdote nos da una penitencia. Muchas veces se nos puede olvidar, o quizá decimos, ya me confesé y ya está. Pero no, es muy importante de cumplir la penitencia, porque eso va junto con el sacramento de la confesión. Y ya sea que le dé un Ave María, un Padre Nuestro, o hacer un rosario. Estaba escuchando de un sacerdote que él decía que eso vale muchísimo, 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 porque está bajo el sacramento de la confesión. Así sea un Padre Nuestro o un Ave María, tiene mucho, mucho poder. Entonces, por eso, cuanto más pronto posible, acercarnos a cumplir la penitencia. Entonces, con estos 5 pasos, mis queridos hermanos, estamos preparados para hacer una buena confesión. Ahora, mis queridos hermanos, la Iglesia Católica nos enseña
que la confesión es obligatoria al menos una vez al año en tiempos de Pascua. Obligatorio. Pero nosotros, como vamos en este camino, sabemos que el pecado está ahí al día, pues entonces nos recomienda, ¿no?, que debemos de confesarnos al menos una vez al mes. Al menos una vez al mes. Y cuando ya hay pecados graves, ahí sí pues tenemos que ir inmediatamente a confesarnos. Porque de no confesarnos, si estamos en pecado grave, pues ya no podemos estar en comunión con Dios. Entonces, mis queridos hermanos, pues este sacramento es, como le digo, esencial, importante para poder estar en comunión con Dios. Porque es un regalo mismo de Cristo Jesús. Su misericordia está entre nosotros. Mis queridos hermanos, yo les voy a compartir un poquito mi experiencia cuando me acerqué después de como 20 años no haber confesado. Mire, le digo que sí me daba nervios, sí me daba vergüenza, miedo, pero cuando yo me iba hablando con el Padre, confesándome, Él solo me escuchaba y yo decía, pues así yo decía, ¿será que sí, Dios sí me va a perdonar mis pecados? O sea, había en mí como que me faltaba fe, ¿no? Pero el momento cuando el sacerdote dice, dame tus manos, yo levanto mis manos y Él me sostiene, me levanta, dice, ánimo hija, me dice. Entonces, y me da la absolución de los pecados. Mire, yo ese rato sentía una alegría, lloraba, yo quería decir, como que iba caminando por la calle, como que decir, soy libre, soy libre, soy libre, quería gritar así, pero yo digo, pues, o sea, es algo como que no se puede entender, solo tiene que uno vivir ese perdón de Dios, porque ya le digo, cuando uno está en el pecado, está en la oscuridad, está en la tristeza, está en el... O sea, te vienen cosas que te quieren perder más. Pero cuando ya uno sabe a dónde acudir para salir, para levantar, entonces, mire que le digo que... Y yo me sentía libre de verdad que me sentía libre ya. Y yo decía, ahora sí voy a poder recibir a Cristo, porque fue una lucha grande para mí, pero yo digo, yo le pedía con todo mi corazón a Jesús. Cuando no podía comulgar, yo me ponía de rodillas, yo le decía, porque yo sentía mucha tristeza, ¿no? Yo veía ir a la gente a comulgar y yo me quedaba ahí mirando. Y yo le dije a un sacerdote así que me da así, le digo, yo me quedo mirando a los que van a comulgar. Y él me dice, no quedes mirando, ponte de rodillas y dile al Señor que un día tú quieres ir en esa fila ahí. Y si el Señor te va a regalar algo que es bueno para ti y la gloria para Dios. Amén.